Hola gente, estamos desde el Cerro de la Muerte. La idea es llevarlos a conocer 3 puntos en este lugar. Para llegar a la cumbre del Cerro de la Muerte se llega al kilómetro 89 y en la entrada justamente que está al frente de ese kilómetro, de este puesto de kilómetro, ya ahí se detiene el carro, se estaciona y se empieza el ascenso. Estamos aquí caminando por el Cerro de la Muerte en este sendero con el fin de llegar hasta el pico. Se supone que este es el punto más alto de la carretera interamericana en Costa Rica. El sendero sí es, digamos que de fácil acceso, sin embargo estas matas son secas, ásperas, entonces sí traer tal vez un abrigo para que no se raspen. Para los que no tenemos condición física, esta trepadita no es muy larga, pero sí se hace pesada. Entonces, ir con calma y asegurando el paso para no resbalarse y golpearse, porque esta última parte sí es muy empinada, como pueden ver. Desde la cumbre del Cerro de la Muerte a 3.380 metros, aproximadamente 3.400 metros sobre el nivel del mar, en una de las cumbres de este país, más que todo aprovechando porque la carretera interamericana pasa alrededor de unos 100 metros más abajo y es de las cumbres más fáciles de ascender, y el paisaje y la vista que hay aquí es extraordinario. Vale la pena. El camino es complicado un poco, pero vale la pena para que aprovechen y puedan pasar a este lugar cuando van o vienen de Pérez Celedón. La montaña azul que está en el fondo es el Cerro Chirripó a 3.820 metros, es la punta más alta de Costa Rica. Aquí vamos girando hacia la izquierda y lo que se logra apreciar en este lugar donde están esas nubes es el Limón, la costa caribeña de Costa Rica. Vamos a llegar a un punto donde la montaña nos estorba un poquito, pero se logra apreciar al fondo el volcán. Este sector, tenemos a la bandera, este sector en esas nubes que se ven allá al fondo, ese es la costa pacífica. Si estuviera despejado desde este punto se ve el océano Pacífico, la zona de Quepos aproximadamente, Parrita. Como se puede apreciar, allá al fondo está el auto. Normalmente para los amantes del ciclismo este es el punto donde se realiza el premio de montaña más alto de Costa Rica en la vuelta ciclística. Vamos a aumentar un poquitico en la carretera para que se logre apreciar. Ve que ahí está con rayas porque la vuelta ciclística a Costa Rica sucedió hace un mes aproximadamente, entonces por eso todavía existen esas marcas en la carretera. Vemos al descenso. Como mostré ahora de camino, el ascenso es un poco complicado, entonces el descenso hay que hacerlo con mucho cuidado porque el recorrido es entre piedra y tierra, y en este momento que es un clima seco es propenso a que se resbale o se suelte la piedra y pueda ocasionar un accidente que pues obviamente estamos evitando. Último paisaje a la vista. Ahora
parte es como la más complicadilla del descenso. Inclusive desde la carretera se pueden ver ambos océanos sin necesidad de subir. Eso sí, es en el paso que hay en el kilómetro 88. En este lapso aquí se puede ver ambos océanos en esta bajada. Obviamente el clima del día de hoy está perfecto aquí, sin embargo en las costas no, por lo que no se puede apreciar. Estamos en otra parte de este recorrido entre Pérez Celedón y San José, en el Cerro de la Muerte. Son lugares muy bonitos. Normalmente el paisaje, el recorrido entre Pérez Celedón y San José es muy bonito, muy turístico, muy bello. Pero ahora vamos a mostrar tres lugares más bien, que la gente normalmente suele pasar y no los ve, que están ahí. Entonces, para aprovechar, algunos pues sí, obviamente ya lo conocen, pero pues la idea es llevarlos a ustedes a que conozcan este lugar. Junto a la carretera Interamericana Sur, en el cruce a San Gerardo, existe una laguna que tiene su tiempo de estar aquí. Esta laguna es de origen por lluvias. Me indican que también fue que se detectó una naciente aquí, pero en especial por lluvias, porque esto en su momento fue un tajo. Aquí se extraía material y bueno, cuando empezó a empozarse, por así decirlo, el agua, entonces se suspendió el trabajo. Es una laguna muy bonita, pequeñita, tiene un color verde muy bello y está aquí a la par de la carretera. De hecho, si pasaran autos o camiones, pues los escucharíamos, porque está a 10 metros de la carretera. Si te gusta el video, suscríbete a mi canal y también puedes seguirme en las redes sociales. De este viaje, esta es la incógnita. Vengo a un lugar que hace tal vez sus 10 o 15 años existía, y quiero ver si todavía está, y pues si está, mostrárselos. Hace unos 100 años aproximadamente, la única forma para llegar hasta la zona sur del país, específicamente hasta Pérez Celedón, era a través de carretas y caballos, pero el recorrido se hacía demasiado largo. Entonces hacían, y por dicha sí existían 3 casas. Estas 3 casas se construyeron a principios de 1910, 1915 más o menos, y eran una casa refugio para los colonos que iban a poblar el pueblo de Pérez Celedón. En este caso, como vemos aquí, dice rescate histórico de la casa refugio Ojo de Agua a los pioneros fundadores del cantón de Pérez Celedón. Por suerte todavía existe y está en pie, se mantuvo. Como ven, el material es de madera y bareque o barro. Es una especie de barro con pasto. Estamos hablando que los cuartos eran muy pequeños.
La casa de refugio de Ojo de Agua en realidad tiene solamente 2 cuartos, uno en piso de tierra y el otro en madera, un salón grande en realidad. Este de tierra normalmente era para la cocina. La primera parte estuvimos en el pico del Cerro de la Muerte, porque siento yo que es importante parar, darse un aire, respirar y apreciar el paisaje que tenemos. Esta ruta entre San José y Pérez Celedón es de las más bonitas para mi gusto, en paisaje, en naturaleza, y pues por qué no venir a aprovecharla. Ahorita estoy en la casa de refugio de Ojo de Agua. Esta es la única que actualmente se mantiene en pie. Fue mandada a construir aproximadamente entre 1910 y 1915 en la administración de Ricardo Jiménez Oriamuno, y bueno, por dicha aún se mantiene en pie. La entrada está escondida, pero para que lleguen y para que puedan ubicarla, está aproximadamente unos 600 metros del restaurante Los Chespiritos en Ojo de Agua, o igual distancia de la entrada del Parque Los Quetzales, Parque Nacional Los Quetzales. Entonces pues los invito a que conozcan un pedacito de historia, porque esto es historia de nuestro país, y pues que se den la vuelta y aprecien el lugar y que conozcan, y por supuesto que lo cuiden. Lamentablemente la gente no cuida las cosas y no valora la historia, y eso es algo que nos marca como costarricenses, que tenemos que proteger lo nuestro, lo poquito que nos queda, y valorarlo, y ojalá pues compartirlo con los demás. Como se aprecia, está la entrada hasta la casa del refugio. Gracias por ver este video. Recuerda, no te olvides de comentar y compartir.